Para entender qué es el movimiento software libre, empezaremos explicando un par de conceptos para entenderlo. Empecemos por el software. El software es la parte lógica de un ordenador. Dicho de otra forma, cualquier tarea que realice un ordenador, el software es el que lo hace posible. En cambio, el hardware se entiende como todo componente informático tangible. Como por ejemplo, un ratón sería hardware. Tu aplicación de Word es software. Tus auriculares es hardware. La página de Amazon es software. Tu entrada USB es hardware. La aplicación de la calculadora es un software. Tu impresora es hardware. Vale, dicho esto, vamos con lo difícil. El código fuente. El código fuente es el conjunto de instrucciones escritas que hay en un lenguaje de programación para que un programa haga cualquier cosa. El lenguaje de programación son las reglas diseñadas para describir las instrucciones que debe realizar el ordenador. Digamos que es la manera de entender las instrucciones que escribimos. Obviamente, si le damos una instrucción en un lenguaje de programación diferente, este lenguaje no lo entenderá. Y bueno, este lenguaje lo que hace básicamente es transformarlo en un código binario, ya que el ordenador es una máquina bastante tonta y solo sabe hacer cálculos aritméticos y lo único que entiende es eso. Por ahora no vamos a rayarnos mucho la cabeza, quédate con eso. Si no has entendido muy bien lo que te he dicho, para entenderlo simplemente piensa que el código fuente es como la receta de cocina de un plato. Alguien escribe la receta, en este caso sería el programador, al ordenador, para que el ordenador ejecute esa receta. El ordenador sería el cocinero, solo que en vez de una tarta nos dará la ejecución de cualquier software. Con esto ya entendido, creo que podemos empezar a explicar en qué consiste el software libre. Soy Richard Stallman. Hace 25 años lancé el movimiento de software libre. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres son software privativo, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente del programa, es decir, no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente está haciéndolos y puede hacer cosas muy malas. Cuando se empezó a hacer software, se hacía de manera colaborativa y su código fuente era libremente compartido. No se consideraba un producto como tal, ya que no tenía mucha masificación. Incluso existían grupos como los de la IBM 701 formados para facilitar el intercambio del software. Con la evolución de los sistemas operativos, lenguajes de programación, etc., empezó la complejidad y su costo de desarrollo, lo cual disparó la complejidad y con ella los costos de desarrollo. El software, incluido en el hardware, comenzó a tener competencia y muchos clientes requerían soporte. Para 70 y principios de los años 80, los fabricantes de software comenzaron a cobrar licencias comercializándolos como productos informáticos. Hasta aquí todo bien, pero empezó a ser ferozmente protegido por derechos de autor y marcas registradas. Aquí es donde empezó a popularizarse términos como pirata informático. O sea, quien comparte el software es un pirata, un delincuente. Hey, come look at the site. Oh, cool. Can you download the Foo Fighters? Yeah, hold on. What did I do? You know it's illegal, download copyrighted music. I'm taking you in. Pay for music, never legally download. Es poco después donde nace el software libre.
El movimiento del software libre fue iniciado por Richard Stallman, un programador que vivió el cambio que estaba sufriendo el software e intentó evitarlo creando la definición del software libre. Sí, vale, pero ¿qué es el software libre? A grandes rasgos, podríamos decir que el software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la de su comunidad. Pero para que esta libertad se lleve a cabo, la Fundación del Software Libre creó las siguientes libertades que debe tener cualquier software para que sea considerado libre de base. Estas libertades son la de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. En primer lugar tenemos la libertad 0, que es la libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. Libertad 1, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que tú quieras. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Y tú me dirás, sí, todo esto está muy bien, pero ¿a mí qué me beneficia utilizar software libre? Quiero decir, yo no tengo ninguna intención de estudiar cómo funcionan los programas que utilizo o de modificarlos. Simplemente quiero tener un programa y ya. Pero el hecho de que se pueda leer el código de un programa es más importante de lo que te crees, ya que con él se pueden solucionar errores que otra gente puede ver. Errores no siempre accidentales, como se puede dar en funcionalidades maliciosas, que el autor de ese código ha colocado funcionalidades maliciosas para beneficiarse de ti. A ti te puede parecer muy normal que un código de un programa no se pueda leer ni modificar, pero si te parece normal, creo que es porque estás acostumbrado a ello. Imagínate que te compras una lavadora. Tú utilizas determinado tiempo la lavadora y al cabo del tiempo se rompe. Y tu única opción es o tirarla o enviarla a la fábrica de esa empresa, ya que si alguien sin permiso de esta empresa abriese la lavadora y consiguiese arreglarla, estaría cometiendo un delito. Por ese motivo, estas dos libertades son tan importantes. Luego está la libertad 2, que es la libertad de redistribuir copias exactas para ayudar a otros usuarios. Y por último, tenemos la libertad 3, que es la libertad de distribuir copias modificadas del software inicial. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. Si te cuesta entenderlo, imagínate que un programa es como una tarta. Tú puedes saber cómo funciona esa tarta. Su código fuente sería algo así como la receta, poder leer su receta. Redistribuir copias sería algo así, pues no sé, supongo que hacer muchas veces la misma tarta y compartirlas con la gente. La libertad 3, la libertad de distribuir copias modificadas, sería coger la receta y si, por ejemplo, estaba hecha de chocolate, pues en vez de ponerle chocolate, le pones vainilla, porque hay alguien que le gusta la vainilla y no le gusta el chocolate, así que se la haces de vainilla. Pues eso sería modificar el software. Y tú dirás, ya, pero vamos a poner el ejemplo que tú estás poniendo con un producto. Por ejemplo, los chocolates Milka. Si yo compro un chocolate Milka y me entero de cómo hacer ese chocolate, lo produzco, lo empaqueto y lo vendo, eso sería ilegal. Y sí, pero porque estás utilizando la marca Milka. Pero si coges el mismo chocolate y le pones el nombre que quieras y lo distribuyes, eso no sería ilegal. Por eso cuando vamos a las tiendas podemos ver tantos productos de marca blanca de un producto famoso, porque es libre la receta. Imagínate que fueses a un mercado y solo pudieses comprar un tipo de chocolate, ya que la licencia de hacer un chocolate se la ha apropiado una empresa. Y tú vas a un horno y tienen ese chocolate. Y vas a un mercado y solo tienen ese chocolate, porque solo ellos tienen la licencia. Y quien haga un producto en base a esa receta estará cometiendo un crimen. ¿Empiezas a entender ahora por qué el software privativo no es muy justo? Pero quiero dejar muy claro que el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense que libre es como libre expresión, pero no tiene nada que ver con la barra libre o algo de gratis, venga.
De hecho, hay un montón de aplicaciones gratis que son privativas y restringen al usuario. Promovemos estas libertades porque todos merecemos tenerlas. Cuando los usuarios No tienen el control. el programa, decimos que dicho programa no es libre o que es privativo. Un programa que no es libre controla a los usuarios y el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un instrumento de poder injusto. Y por último, quiero acabar hablando del software 100% libre. Existe un pensamiento un poco, digamos, radical, en el que se refiere al software libre a aquel software que impide que tú puedas instalar funcionalidades privativas en ese software. Pues este software está enfocado a esa función en caso de que quieras evitar cualquier programa no libre. Por lo cual, si hay una aplicación libre que está escrita para que funcione en un Windows, que es un sistema privativo, este no pertenecerá a ese tipo de software, ya que está pensado para instalarse en un sistema no libre. Como digo, este tipo de software está pensado para que el usuario pueda utilizar todas sus herramientas totalmente libres, evitando utilizar software privativo. En este canal intentaré introducirte al mundo del software libre, mostrándote que no es un mundo tan complicado como lo pintan, como que es una cosa que solo utiliza la gente avanzada, lo cual más adelante ya explicaré por qué no es cierto, y proponerte alternativas libres para que utilices un software seguro y fuera de restricciones. Sin más que añadir, me despido.